La vanguardia como software. Lev Manovich 1. De la nueva visión a los nuevos media. Nuevos medios. Este término se usaba como una manera rápida de referirse a las nuevas formas culturales que dependían de los ordenadores digitales para su distribución, CD-ROM y DVD-ROM, sitios web, juegos de ordenador y aplicaciones de hipertexto e hipermedia. Sin embargo, si volvemos la vista más atrás, hacia los años 20, todas las innovaciones clave de ese entonces se llevaron a cabo en el ámbito de lo que hoy en día eran los nuevos medios. La nueva visión era el lenguaje del medio fotográfico. La escuela soviética del montaje y el lenguaje clásico del cine eran los nuevos lenguajes para el media cinematográfico. La nueva tipografía era el nuevo lenguaje del media impreso, la nueva arquitectura era el nuevo lenguaje para el media espacial. Lo que se compara aquí son los nuevos media del principio del siglo XX y los nuevos media del comienzo del siglo XXI. Las tácticas iniciadas por la vanguardia moderna resultan suficientemente efectivas como para mantenerse durante todo el siglo. La cultura visual de las masas solo lleva más allá lo que ya está inventado, intensificando técnicas concretas y mezclando unas con otras, dando lugar a nuevas combinaciones. En la década de los años 90 se pone en marcha el cambio tecnológico por el cual toda la comunicación cultural pasa a los media. Paradójicamente, la revolución informática no parece ir acompañada de ninguna novedad significativa, aunque hoy en día contamos con los ordenadores para crear, almacenar, distribuir y acceder a la cultura. Seguimos utilizando las mismas técnicas desarrolladas en los años 20. En pocas palabras, en lo que concierne a los lenguajes culturales, los nuevos medios son aún media antiguos. A lo largo de su historia, la identidad del ordenador digital se ha ido cambiando casi cada década. Calculadora en los años 40, mecanismo de control en tiempo real, procesador de datos, procesador de símbolos y en los 90, máquinas de distribución de media. Durante la historia de los medios modernos, de la fotografía al video, un objeto de media, uno, era creado por una clase especial de usuarios profesionales, artistas, diseñadores, cineastas. 2. Reproducido masivamente. 3. Distribuido a muchos individuos a través de la impresión masiva, retransmisión, etc. Internet nos devuelve a la era de los media privados y de otras pequeñas comunidades intelectuales similares, donde los mensajes viajaban de un individuo a otro o a un pequeño grupo, en vez de ser distribuidos de inmediato a millones de ellos. Así que el ordenador es un nuevo tipo de maquinaria distribuidora de media que combina la distribución de medios públicos y privados. 2. La vanguardia como software. La adopción de herramientas informáticas en arquitectura, diseño, fotografía y cine no ha llevado a la invención de formas radicalmente nuevas, al menos no en una medida comparable a las revoluciones formales de los años 20. Más que actuar como un catalizador de nuevas formas, el ordenador parece potenciar las ya existentes. Gracias a los nuevos media, las técnicas de comunicación de los años 20 adquieren un nuevo estatus. En este sentido, los nuevos media sí se representan una nueva etapa de la vanguardia. La visión vanguardista se materializó en el ordenador. Por ejemplo, la estrategia vanguardista del collage reapareció en el comando de cortar y pegar, la operación más básica que uno puede realizar con cualquier tipo de datos informáticos. 2.1. Atomismo visual barra ontología discreta. La vanguardia de los años 20 desarrolló una peculiar aproximación a la comunicación visual a la que me referiré con el nombre de atomismo visual. Esta aproximación se basa en la idea de que un mensaje visual complejo se puede construir a partir de elementos simples cuyos efectos psicológicos no son conocidos de antemano. El atomismo visual adquirió un nuevo significado en los años 20, cuando los artistas investigaban nuevas maneras de racionalizar la comunicación en masas. Si se conoce de antemano el efecto de cada elemento simple, entonces es posible predecir en modo fiable la respuesta del espectador a mensajes complejos construidos a partir de la unión de estos elementos. El enfoque atomístico de la comunicación reaparece con fuerza renovada en los medios informáticos. Pero lo que era una teoría especial del significado visual y del efecto emocional con fundamentos psicológicos se transforma ahora a la base de la tecnología de la comunicación. Por ejemplo,
Una imagen digital se compone de píxeles a modo de átomos, y esto hace posible que las imágenes se generen automáticamente y que puedan manipularse de muy diversas maneras y su transmisión sea más económica. Un espacio digital tridimensional tiene una estructura atómica similar, un conglomerado de elementos simples con polígonos o voxeles. Una imagen digital en movimiento igualmente consiste en cierto número de capas distintas, sobre las cuales se pueden actuar y que pueden ser manipuladas. Otro ejemplo son los hipervínculos. El hipervínculo separa los datos de su estructura. Esto hace extremadamente eficaz la creación y distribución de mensajes. Los datos pueden ser reorganizados en estructuras nuevas un número ilimitado de veces. Un único documento puede existir en distintas localizaciones físicas. Finalmente, el software informático sustituye el proceso tradicional de creación de objetos de los media desde cero por un método más efectivo. En la cultura informática, los objetos media son normalmente el resultado de ensamblajes de elementos preexistentes como iconos, texturas, videoclips, modelos tridimensionales, secuencias complejas de animación, personajes virtuales, listos para utilizar trozos de código JavaScript, scripts de director, Lingo, etc. En resumen, la ontología del espacio de datos del ordenador en su conjunto y de los objetos individuales que se encuentran en este espacio es atomística en todos los niveles. 2.2. Montaje barra ventanas. Todas las interfaces modernas presentan la información en ventanas de tamaño ajustable superpuestas una encima de la otra, como un montón de papeles sobre un escritorio. El resultado es que la pantalla del ordenador, a pesar de su limitada superficie, puede ofrecer al usuario una cantidad prácticamente ilimitada de información. La superposición de las ventanas en las interfaces de interacción hombre-computadora pueden entenderse como un síntesis de dos técnicas básicas del cine en el siglo XX, el montaje temporal y el montaje en una sola toma. En el montaje temporal, las imágenes de realidades distintas se suceden a lo largo del tiempo, mientras que en el montaje en una sola toma, estas realidades coexisten dentro de una pantalla. La primera técnica define mucho el lenguaje cinematográfico tal y como lo conocemos, la segunda se emplea mucho menos. Tal como atestigua su popularidad, el montaje temporal funciona, sin embargo no es un método de comunicación muy eficaz. Hace falta tiempo para tomar nota de cada nuevo dato informativo y esta ralentiza la comunicación. En El hombre de la cámara, en 1929, vemos como Dziga Vertov va acelerando cada vez más el montaje temporal de las tomas hasta que parece llegar a una conclusión. Vertov superpone las tomas y así consigue una eficacia temporal, pero también fuerza al límite las capacidades perceptivas del espectador. Sus imágenes superpuestas son difíciles de leer. En este punto, el cine alcanza uno de los límites impuestos por la psicología humana. A partir de ese momento, el cine se bate en retirada apoyándose en el montaje temporal o en la toma de profundidad y reservando las superposiciones para las infrecuentes fundidos cruzados. En la interfaz de ventanas, los dos opuestos, el montaje temporal y el montaje dentro de una sola toma, finalmente se unen. El usuario se enfrenta con un montaje dentro de una sola toma. Esto no lleva a la confusión cognitiva de las superposiciones de Vertov, porque las ventanas no son transparentes sino opacas. El usuario solo trabaja con cada una de ellas cada vez. Es su proceso de trabajo donde el usuario pasa una y otra vez de una ventana a otra. De esta forma, la interfaz de ventanas sintetiza las dos técnicas distintas para presentar la información desarrollada por el cine y llevadas al extremo por los cineastas en los años 20. 2.3. Nueva tipografía. IGU. Interfaz gráfica de usuario. Los años 20 trajeron una revolución en el campo de la tipografía y del diseño gráfico. Las composiciones simétricas tradicionales fueron reemplazadas por nuevos principios: la clara jerarquía de los tamaños de los tipos, la economía de las mayúsculas sobre el fondo limpio y blanco, la energía de los elementos geométricos simples diseñados para atraer la atención del espectador y para guiarlo paso a paso a través del mensaje. Todos estos principios se desarrollaron aún más en la interfaz del ordenador. La tarea del diseñador de interfaces no se limita simplemente a pensar una cantidad limitada de información de la manera más eficaz posible. La nueva tarea consiste en crear una estructura eficiente y herramientas para trabajar con una información arbitraria, una información simple, cambiante y creciente. Por consiguiente, el diseñador vanguardista trataba de dividir el mensaje siguiendo una jerarquía definida. La IGU
suministra, en cambio, al propio usuario herramientas para la organización jerárquica de los datos arbitrarios. De este modo, los principios de la nueva tipografía y del diseño moderno se han convertido en los principios de lo que podríamos llamar metadiseño, la creación de herramientas que pueden ser empleadas por el mismo usuario para organizar la información sobre la marcha. 2.4. Nueva visión. Visualización de datos en 3D. Para llevar a la práctica la noción de defamiliarización o extrañamiento desarrollada por el crítico ruso Viktor Shklovsky, cierto número de fotógrafos empezó en los años 20 a utilizar en sus fotografías puntos de vista nada ortodoxos, vistas aéreas y de ojo de insecto, posiciones diagonales de la cámara, eliminación de la línea del horizonte o primeros planos exagerados. Estos puntos de vista desfamiliarizadores cumplían diversas funciones y eran promovidos a la vez como documentos de la experiencia de la modernización y como herramienta para llevar a cabo dicha modernización. Eran registros de nuevas experiencias visuales. A la vez constituían metáforas perfectas de la modernización, con su velocidad, su caos, sus nuevos ritmos y su arquitectura geométrica. Eran herramientas para limpiar la percepción con objeto de instaurar un nuevo régimen de higiene visual. Finalmente, eran también instrumentos de un arriesgado proyecto de epistemología visual defendida de la manera más sistemática por Disiga Bertov en El hombre y la cámara. Descodificar el mundo simplemente a través de las superficies visibles al ojo, ampliando la visión natural por medio de una cámara móvil. La idea de epistemología visual cobra nueva vida en la era del ordenador. Esto justifica la versión informática de la desfamiliarización vanguardista de los puntos de vista, los gráficos interactivos en 3D. Esta tecnología permite al usuario observar cualquier objeto desde cualquier punto de vista arbitrario para poder entender su estructura. La desfamiliarización requiere ahora un simple movimiento del ratón para cambiar la perspectiva y conseguir así nueva vista de escena. Aunque la analogía entre los gráficos interactivos en 3D y los puntos de vista desfamiliarizadores promovidos por Moholy Nagy, Rodchenko y sus compañeros artistas es la vía más directa para conectar la nueva visión y los nuevos media. No es la única. De hecho, todas las estrategias fotográficas de la nueva visión se han transformado en técnicas estándares de programas para el análisis de datos visuales. 3. Postmodernidad y Photoshop. Resumiendo, lo que en los años 20 era una visión estética radial, en los 90 se convirtió en tecnología informática estándar. Las técnicas que se desarrollaban para inducir al espectador a revelar la estructura social bajo las superficies visibles, a descubrir la lucha soterrada entre lo viejo y lo nuevo, a prepararse para la reconstrucción de la sociedad desde la base. Se convirtieron en los procesos de trabajo elementales de la era del ordenador. La posmodernidad naturaliza la vanguardia, se deshace de su ideología política originaria y por medio del uso repetido hace que las técnicas de vanguardia parezcan totalmente naturales. Desde este punto de vista, el software naturaliza las técnicas radicales de la comunicación de los años 20, el montaje, el collage, la desfamiliarización, etc. De la misma manera que lo han hecho los videos musicales y el diseño, la arquitectura y la moda postmoderna. Por supuesto, como han demostrado mis ejemplos, el software no se limita a adoptar las técnicas de vanguardia sin cambiarlas. Por el contrario, estas técnicas se desarrollan aún más, se formalizan en algoritmos, se codifican en programas y de este modo se hacen más eficientes y efectivas. Del mismo modo, la cultura postmoderna no solo reproduce, copia, comenta e imita las viejas técnicas de la vanguardia, también las hace avanzar, intensificándolas y superponiéndolas. 4. La nueva vanguardia. Los nuevos media introducen un conjunto de técnicas igualmente revolucionarias. Este conjunto de técnicas representa una nueva vanguardia y sus innovaciones son al menos tan radicales como las innovaciones formales de los años 20. Si buscamos estas innovaciones en el área tradicional, no las encontraremos. La nueva vanguardia es radicalmente diferente a la vieja. La vanguardia de los viejos media de los años 20 trajo nuevas formas, nuevas maneras de representar la realidad y nuevas maneras de ver el mundo. La vanguardia de los nuevos media trata de nuevas maneras de acceder a la información y manipularla. Sus técnicas son los sistemas hipermedia, las bases de datos, los motores de búsqueda, el análisis de datos, el tratamiento de imágenes, la visualización o la simulación.
La nueva vanguardia ya no se ocupa de ver o representar el mundo de nuevas maneras, sino más bien de acceder y usar de nuevas maneras los media previamente atesorados. En este sentido, los nuevos media son postmedia o metamedia, ya que utilizan los viejos media como materia prima. Estas dos características de la nueva vanguardia están conectadas de forma lógica. Los años 70 señalan el inicio de la nueva etapa de la historia de los media, que llamaré la sociedad de las metamedia, la acumulación de producciones de múltiple media junto a los cambios de una sociedad industrial centrada en la producción de bienes a una sociedad de la información centrada en el procesamiento de datos. Cobra más importancia encontrar maneras efectivas y eficiencias de tratar el volumen de material acumulado que producir más material o hacerlo de forma distinta. El énfasis cambia y se traslada a la búsqueda de nuevas maneras de tratar las producciones obtenidas con el medio existente. Este cambio se da en paralelo con la creciente importancia del análisis de datos por encima de la producción material. El nuevo obrero de la información no trabaja directamente con la realidad material, sino con sus registros. Tanto la sociedad de los metamedia como la sociedad de la información adoptan el ordenador digital como tecnología clave para procesar todos los tipos de datos y de media. La posmodernidad de los años 80 en adelante es una consecuencia de esta nueva etapa histórica. La cultura ya no intenta innovar. El reciclaje sin fin y la cita de contenidos de los medios, estilos y formas artísticas del pasado se convierten más bien en el sueño y en el nuevo estilo internacional de la sociedad saturada por los medios. En pocas palabras, la cultura se ocupa ahora de reelaborar, recombinar y analizar el material ya acumulado en múltiples medios. La identidad del ordenador en la era post-internet de los años 90 en adelante, la de una nueva máquina distribuidora de formas y contenidos creada con medios más antiguos ya establecidos, es otra consecuencia. La sociedad de los metamedia abandona la computación en favor de la distribución. Otra consecuencia más de la ausencia de nuevas formas en el ámbito de los nuevos media es que la sociedad de los metamedia ni siquiera necesita nuevas formas de representar al mundo, ya que tiene bastante con ocuparse de todas las representaciones acumuladas. Se puede ilustrar las diferencias entre las dos etapas de la sociedad de los media comparando dos tecnologías, el cine y el ordenador. El cine ocupaba un lugar central en la sociedad de los media. El ordenador está en el centro de la sociedad de los metamedia. El cine era el arte de ver. La cámara del cine se dirigía al mundo. Entre todas las funciones mentales, el cine ponía en primer plano la percepción. En cambio, el ordenador pone en primer plano la función de la memoria. La sociedad de los metamedia utiliza los ordenadores para almacenar registros del mundo, para acceder a estos registros, manipularlos y analizarlos. Y cuando los ordenadores se utilizan para producir material nuevo, este toma el aspecto de los viejos medios. Entonces, ¿qué es la nueva vanguardia? Son las nuevas tecnologías basadas en el uso del ordenador para el acceso, producción, manipulación y análisis de los medios. He aquí algunos ejemplos de estas técnicas. Acabamos con los ejemplos, papi. 1. Acceso a los medios. Las bases de datos permiten el almacenamiento de millones de registros de distintos media y su recuperación casi instantánea. Los motores de búsqueda permiten hallar los datos precisos. Los sistemas multimedia permiten acceder a todo tipo de media distinto utilizando una misma máquina. Los sistemas de hipermedia añaden hipervínculos a los multimedia, abriendo así numerosos caminos a través del material de distintos medios. Los sistemas de red como Internet permiten crear representaciones distribuidas de los media en los que las diferentes partes de un objeto pueden existir en ubicaciones físicas remotas. 2. Análisis de los media. Las técnicas de análisis de datos permiten buscar relaciones significativas en grandes volúmenes de datos. El procesamiento de imágenes permite descubrir detalles que pueden permanecer ocultos en una imagen y comparar automáticamente conjuntos de imágenes. Las técnicas de visualización convierten datos numéricos en escenas en 3D para facilitar su análisis. 3. Producción y manipulación de los media. La tecnología de gráficos en 3D permite crear escenas navegables en 3D con muchos detalles. Pueden utilizarse técnicas matemáticas para generar imágenes que cumplan ciertas propiedades. Por ejemplo, las imágenes fractales cumplen la propiedad de autosimilitud. Con scripts y plantillas se pueden crear automáticamente objetos a medida a partir de base de datos con carácter general.
puesto que los objetos de los media tienen una estructura discreta formada por cierto número de niveles. Se puede acceder fácilmente a sus partes, modificarlas y sustituirlas por otras. Conclusión. En pocas palabras, la vanguardia se convierte en software. Esta afirmación se debe entender de dos maneras. Por un lado, el software codifica y naturaliza las técnicas de la vieja vanguardia y por el otro, las nuevas técnicas que ofrece el software para trabajar con los media representan la nueva vanguardia para la sociedad de los metamedia.